Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la conversión entre fracciones decimales y porcentajes. Para esta sección es muy importante recordar el manejo del valor posicional y algunos temas de aritmética básica. Lo primero que se plantea es convertir los siguientes decimales a fracciones. Este es un tema que hemos tratado ya en clase y sería bueno que se ejercitaran haciendo estos 8 ejercicios. En esta parte nos piden cambiar el denominador de las fracciones que les voy a presentar a 100, es decir, les voy a presentar 6 fracciones cuyo denominador es diferente de 100 y el objetivo es convertirlo a una fracción que sea equivalente a la original pero con denominador 100. Entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miremos el primer ejemplo. Tenemos la fracción 5 sobre 50 y el objetivo es, como se muestra en la diapositiva, que el denominador sea 100. Para convertir esa fracción en una fracción equivalente con denominador 100, en este caso debemos multiplicar tanto el numerador 5 como el denominador 50 por el mismo número, que en este caso sería 2. ¿Sí? Nosotros multiplicamos 50 por 2, nos tenemos como resultado 100 y 5 por 2, 10. Entonces ahí obtendríamos la fracción equivalente con denominador 100. Miremos el segundo ejercicio. Tenemos 3 sobre 20. Entonces con el fin de obtener denominador 100, multiplicamos por 5 tanto el numerador como el denominador y obtenemos la fracción 15 sobre 100. ¿Sí? El 15 entonces lo tendríamos de multiplicar 3 por 5 y el 100 de multiplicar 20 por 5. En el tercer ejemplo tenemos la fracción 3 cuartos. Buscamos entonces un número que multiplicado por 4 nos dé como resultado 100. En este caso sería 25. Entonces multiplicamos tanto el numerador como el denominador por 25, obteniendo entonces la fracción 75 sobre 100. Miramos el cuarto ejemplo. En este caso tenemos la fracción 3 sobre 10. ¿Sí? Debemos buscar entonces un número que multiplicado por 10 nos dé como resultado 100. ¿Sí? En este caso es 10 y multiplicamos tanto el numerador como el denominador por 10, obteniendo la fracción 30 sobre 100. En el quinto ejemplo tenemos la fracción 9 25avos. En este caso entonces debemos multiplicar por 4 y obtenemos la fracción 36 sobre 100. El 36 entonces lo obtenemos de multiplicar 9 por 4, que nos da 36, y 25 por 4, que nos da como resultado 100. Por último tenemos la fracción 3 quintos. Entonces ahí tenemos que buscar un número que nos permita obtener denominador 100. En este caso sería 20. Multiplicando tanto el numerador como el denominador obtenemos la fracción 60 sobre 100. ¿Qué pasa ahora? Si observamos los denominadores, los numeritos que están en blanco, esos números, cuando tenemos denominador 100, nos representan también el porcentaje. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos que 5 sobre 50 equivale al 10%. Tenemos que 3 sobre 20 equivale al 15%. 3 sobre 4 equivale al 75%. 3 sobre 10 equivale al 30%. 9 sobre 25 equivale al 36%. Y 3 sobre 5 equivale al 60%. Entonces miren algo muy importante que
tenemos en esta parte. Siempre que tengamos una fracción con denominador 100, a la vez tenemos el porcentaje. Para recordar, entonces, si el denominador de una fracción es 100, ya tenemos un porcentaje. Entonces, esa sería pues una forma sencilla de encontrar porcentaje a partir de una fracción. Continuamos entonces. Aquí se plantea entonces un ejercicio para que lo realicen y si tienen alguna duda la lleven a clase. Y se plantea entonces convertir la fracción 3 décimos en porcentaje, la fracción 3 cincuentaavos, 13 veinticincoavos, 5 medios, 48 doscientoavos y 80 milavos. En los casos anteriores vimos siempre la utilización de multiplicación. El ejemplo 5 y 6, ahí lo podríamos resolver utilizando la simplificación. Por ejemplo, 48 tiene mitad de 48, 24, 200 tiene mitad de 200, 100. Y entonces ya tendríamos la fracción 24 sobre 100, lo que quiere decir que ese porcentaje sería el 24%. De forma similar podríamos trabajar con el sexto ejercicio, utilizando la simplificación. Este sería un poquito más sencillo. Yo puedo cancelar el 0 del 80 y uno de los ceros del 1000 y me quedaría 8 sobre 100. Entonces yo ahí podría concluir que 8 sobre 100 equivale al 8%. Luego se plantea un ejercicio de completación que les invito a que lo realicen. Continuemos. En este ejemplo se pide convertir la fracción 16 ochentaavos en un porcentaje. Veamos entonces cuál sería el procedimiento para lograr convertir esta fracción en porcentaje. Entonces 16 sobre 80, esta fracción como tal tiene octava, es decir, yo puedo dividir 16 entre 8 y 80 entre 8. Y obtengo como resultado la fracción 2 décimos. Es decir, 16 sobre 80 es equivalente a la fracción 2 décimos. Bueno, ¿y entonces puedo convertir esto en un porcentaje? Sería pues una pregunta que surgiría y la respuesta la damos más adelante. Tenemos 2 sobre 10. Recordemos que de ejemplos anteriores, si yo quiero obtener un porcentaje ahí, lo que tengo que hacer es convertir ese 10 en 100. ¿Cómo lo convierto en 100? En este caso, tendría que multiplicar tanto el numerador como el denominador por 10. Obteniendo así la fracción 20 sobre 100. Lo que quiere decir que el porcentaje en este caso sería el 20%. Devolviéndome, ¿qué puedo concluir? Que 16 sobre 80 equivale al 20%. Continuamos. Aquí se plantea unos 6 ejercicios para que ustedes los trabajen y nuevamente, si se presentan algunas dudas, las llevamos al salón de clases y las aclaramos en clase. Es muy importante que realicen estos ejercicios porque eso les permite aclarar algunas dudas que se puedan presentar. Miremos ahora cómo pasar de porcentajes a decimales. Entonces, la palabra por ciento
significa por cada 100. En esencia, esto quiere decir que estamos compartiendo el porcentaje entre 100. Para convertir un porcentaje en un decimal, lo dividimos por 100. Tan sencillo como eso. Miremos cómo se puede hacer con este porcentaje. Nos dicen, ¿se puede escribir 142% como un decimal? Veamos entonces la respuesta. Para responder esa pregunta, voy a mostrarles una animación que está relacionada con la grilla de partida de una carrera de automóviles. Entonces miremosla y luego hacemos las aclaraciones pertinentes. Entonces aquí tenemos una grilla de partida, tenemos la línea de meta. Esa línea de meta específicamente nos va a representar la coma decimal. Tenemos 5 lugares donde van ubicados pues los automóviles. Hacia la izquierda están las unidades, las decenas y las centenas, y hacia la derecha están las décimas y las centésimas. Miremos entonces qué ocurre en principio. Estos carritos nos están representando el número 142, ¿sí? Recordemos que ese 142 era un porcentaje, ¿cierto? Y lo que se plantea aquí es dividir ese porcentaje entre 100. Pero algo muy importante cuando estamos dividiendo entre 100, y es que para dividir un número por 100, todo se mueve hacia adelante 2 lugares. Es decir, el punto decimal que debe estar detrás, a la derecha del 2, se mueve 2 espacios. Y como nos muestra la animación, después de que se mueve esos 2 espacios, entonces la coma decimal nos queda entre el 1 y el 4. Es decir, ahí nos quedaría el número 1.42. Y ya tendríamos un número decimal. Entonces, 142% escrito como decimal equivale a tener el 1.42. Sí, que esa es la aclaración que se hace al final. 142 dividido 100 es igual a 1.42. Bueno, vamos a convertir entonces porcentaje en decimales. Ahorita vamos a hacer un trabajo más matemático que la representación que acabamos de ver. Entonces en este caso tenemos 14%. Lo que hacemos entonces es mover 2 espacios hacia la derecha. Mover 2 espacios hacia la derecha se traduce en obtener el número 0.14. ¿Sí? De alguna manera tenemos que pensar en el punto decimal detrás del 4, y cuando movemos 2 espacios hacia la derecha, entonces pasamos 2 números hacia la derecha del punto que inicialmente estaba detrás del 4. Entonces obtenemos el número 0.14. Algo muy importante, la respuesta pierde el signo del porcentaje. Es decir, cuando movemos ese punto decimal, inmediatamente desaparece el símbolo del porcentaje. Veamos otro ejemplo. Tenemos 8%. Aquí nuevamente nos movemos 2 espacios hacia la derecha y entonces obtenemos el 0.08. Miren que en este caso, como solamente había un número, entonces por eso aparece el 0, ¿sí?
En conclusión, cuando nos hacen falta números para mover los espacios hacia la derecha, entonces adicionamos un 0 con el fin de obtener una respuesta válida. Bueno, y llegó el turno de ustedes para resolver entonces estos 8 ejercicios. Al igual que los anteriores, deben resolverlos, llevarlos a la clase y allá aclararemos cualquier duda que se les haya presentado. Continúo. En esta parte vamos a aplicar las operaciones como la multiplicación y la división con potencias de 10. Para ello, entonces, el objetivo es aplicarle suma, multiplicación o división a los números que se presentan. 450, 45,7, 0,456, 89 y 3,467. Yo construí una tablita similar a la que habíamos visto con los automóviles, donde tenemos de la coma hacia la izquierda unidad, decena, centena, de la coma hacia la derecha décima, centésima y milésima. Entonces, inicialmente vamos a multiplicar 450 por 10 a la menos 2. Cuando tenemos potencias con signo negativo, como en el caso de 10 a la menos 2, en la práctica lo que hacemos es una división. Entonces, como es 10 a la menos 2, lo que hacemos es dividir entre 100. Entonces, como vamos a dividir entre 100, vamos a correr dos espacios hacia la derecha, ¿sí? En este caso, entonces, tendríamos que ese 450 nos convierte en 4,50. Ahí corrimos dos espacios hacia la derecha. El siguiente ejemplo, tenemos 45,7 y lo vamos a multiplicar por 10 a la 1. Cuando multiplicamos por 10 a la 1, en la práctica lo que hacemos es multiplicar por 10. Y obtenemos 457,0. Miren que en el caso anterior nos movimos dos espacios hacia la derecha cuando dividimos. Aquí que estamos multiplicando nos movemos un espacio hacia la izquierda. ¿Por qué un espacio? Porque estamos multiplicando por 10. ¿Sí? De alguna manera eso está relacionado con el número de ceros que tenemos. En el caso de dividir entre 100, entonces nos corremos dos espacios hacia la derecha. Cuando multiplicamos por 10, que hay un 0, entonces nos movemos un espacio hacia la izquierda. En el caso de 0,456, lo vamos a multiplicar por 10 a la 2. Entonces vamos a multiplicar, en la práctica, multiplicar por 100. Eso quiere decir que nos debemos mover dos espacios hacia la izquierda. Y obtenemos el número 45,6. ¿Sí? La coma estaba inicialmente entre el 0 y el 4. Luego nos movimos dos espacios y nos quedó la coma decimal entre el 5 y el 6, obteniendo así el número 45,6. Veamos ahora 89 multiplicado por 10 a la menos 2. Ya dijimos entonces que cuando multiplicamos por potencias negativas, lo que estamos haciendo es división. En el caso de 10 a la menos 2, entonces sería dividir entre 100. Si tenemos 10 a la menos 3, por decir algo, entonces ahí dividiríamos entre 1000. ¿Sí? Volvamos entonces al ejemplo. Sería 89 dividido entre 100. Eso quiere decir que nos debemos mover dos espacios hacia la derecha y obtenemos el número 0,89. Por último tenemos el número 3,467 y lo vamos a multiplicar por 10 a la 2, lo que quiere decir que nos vamos a mover dos espacios
hacia la izquierda. Entonces obtenemos el número 346,7. Bueno, este sería entonces todo por el día de hoy. Espero que el video les sea de gran ayuda y que podamos seguir avanzando en nuestro proceso de aprendizaje. Muchas gracias.